Con mi esposa Datse volvimos a recorrer el otro lado del mapa y esta vez llegamos al interior de Chequia y Eslovaquia, esas regiones que se conocen mucho menos que Praga o Bratislava. Vamos a recorrer sus calles y tomar sus trenes para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. La estación de Brno a primera hora no tiene el vértigo de Praga ni la solemnidad de Budapest, pero sí una energía subterránea, como que algo se prepara. Jóvenes con mochilas de instituto, señores con abrigos de paño y ciclistas que bajan del tren con la bicicleta al hombro, hace que las vías se multipliquen. Mientras el paisaje baila ante tu ventana, las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Los pasajeros esperando en el andén, el personal del ferrocarril haciendo su tarea y viajeros de todas partes compartiendo emociones y admiración. Cada parada del tren es una puerta a lo inesperado, una invitación a saborear Europa en su máxima expresión, allí donde los turistas no llegan. La plaza central de Brno, rodeada de tranvías, edificios racionalistas y cafés de estudiantes, marca el ritmo de una ciudad que vive hacia adentro, hacia sus bibliotecas, sus patios, sus mercados y sus pasillos académicos. Brno es una ciudad que no necesita levantar la voz para anunciarse. Es la segunda ciudad de Chequia y la capital de Moravia. Es el centro judicial del país y sede de importantes universidades. Se presenta con una elegancia discreta, sin las coreografías turísticas de Praga. El ambiente estudiantil le da a Brno una vitalidad contenida, nunca bulliciosa, pero siempre en movimiento. La cultura aquí no es un decorado, es la práctica cotidiana. El idioma suena más suave, más moravo, y la gente habla con una franqueza que sorprende. Tener una visión de la Chequia que trabaja, que recuerda, que respira a su modo, una Chequia de provincias, sin maquillaje, donde el tren es todavía el principal puente entre la ciudad y los pueblos, entre los días laborables y las visitas familiares, es lo que comienza como un simple desplazamiento hacia el noreste, que luego se convierte
en una radiografía cultural del país. Esta nueva manera de viajar nos está gustando más de lo que imaginábamos. Si a ti también te sorprende para bien lo que estamos viendo, háznoslo saber en comentarios. Viajar es hipervivir y tener una mirada propia, de primera mano, ayuda a comprender de la mejor manera cómo es la vida en las distintas geografías. Los horarios se leen rápido. El tren a Ostrava parte puntual. Será un recorrido que no promete paisajes espectaculares ni ciudades pintorescas, pero que en cambio ofrece otra cosa: una inmersión en el interior de la República Checa. De Brno, el tren nos llevará a Ostrava. La ciudad se anuncia antes de llegar, no con monumentos ni castillos, sino con chimeneas, algunas en funcionamiento, otras convertidas en centros culturales. El tren entra en la ciudad como quien entra a un cuerpo que aún palpita. La estación principal es grande, funcional, pero sin adornos. La gente se dispersa rápido, no hay turistas, no hay guías y nadie toma fotos. Ostrava es uno de esos lugares que desafían el ideal romántico del viajero. No es una ciudad bonita en el sentido clásico, es dura, sincera, persistente. En sus calles hay mezclas de dialectos, olor a carbón y avenidas anchas sin sombra. Caminar por Ostrava es caminar en la memoria viva del siglo XX. Las estructuras oxidadas, los hornos intactos y en medio de todo eso niños jugando bicicletas, exposiciones de arte o recitales, como si la ciudad hubiera decidido no borrar su pasado, sino resignificarlo. Cuando llega el momento de partir, porque siempre se parte, uno se da cuenta de que este viaje de Brno a Ostrava no fue un viaje entre dos ciudades, sino entre dos maneras de mirar la República Checa. Brno con su ciencia, sus universidades, su arquitectura racionalista, y Ostrava con su músculo, su historia obrera y su poesía escondida entre las fábricas. El tren vuelve a moverse ahora hacia el horizonte del norte, quizás hasta Polonia. Pero uno al bajar en Ostrava sabe algo nuevo, que hay regiones que no están hechas para ser amadas de inmediato, que hay que escucharlas, olerlas y darle tiempo. Y cuando finalmente se abren, dejan una huella que no se borra.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Si te gustó este video sobre Chequia o Eslovaquia, te pedimos que te suscribas al canal, que le des me gusta y nos vemos en el próximo.